lo buscamos acá, dice buscar por, me dice, en base a esta configuración que yo tengo. ¿Sí? Acá yo puedo seleccionar algún componente hipotético. El componente hipotético es un compuesto que ustedes lo van a crear. Eso significa que el compuesto que ustedes van a manejar dentro de su simulación no está dentro de lo que es la base de datos. ¿Sí? Es decir, en esta base de datos no está. Pero es muy difícil que nosotros utilicemos eso, pero sí en algún momento tal vez lo van a querer crear. Ahí pueden crear sus componentes hipotéticos. Ahora, ustedes pueden filtrar pues esta base de cálculo, esta base de datos de componentes, pueden filtrar. Es decir, ustedes se van acá, si acá hay un montón de elementos, ustedes pueden buscar solamente, por ejemplo, no sé, alcoholes, ¿sí? Entonces, puro alcoholes, acá están puro alcoholes, ya no está tan grande, y buscan en esta base de datos que es netamente de puro alcoholes. Ahora, al momento de buscar, también pueden hacerlo por nombre o por símbolo. Por ejemplo, acá si yo coloco por fórmula, por ejemplo, si yo quiero buscar el agua y escribo water, no voy a pillarlo, pero si lo tengo que buscar con fórmula. H2O, ¿no? Y lo va a pillar. ¿Ok? Puedo utilizar por fórmula también. Pero mayormente ustedes le dan acá, ¿sí? O por nombre, también pueden buscar, ¿no? Entonces acá le vamos a dar por nombre o símbolo, ustedes ahí le dan y pueden ir buscando el compuesto que ustedes vean conveniente. En este caso voy a adicionar el componente, ¿sí? Ahora, dentro de los modelos termodinámicos, nosotros no vamos a utilizar muchos. Vamos a utilizar algunos. Por el momento, me interesa que ustedes sepan utilizar este modelo termodinámico. Bueno, en realidad, no utilizarlo, ¿no? Simplemente seleccionar, ¿sí? Acá. El BS Stream o el ASME Stream, ¿sí? Cualquiera de esos dos. Pero mejor he visto que este es mucho mejor que este de acá. ¿Ok? Cuando están ustedes utilizando agua. Hasta ahí, no sé, alguna inquietud que tengan, duda. No hay. Entonces, una vez que ustedes ya están dentro de lo que ya han elegido los componentes, ya han elegido su modelo termodinámico, entonces van a la simulación. En la simulación, lo primero que yo siempre hago, mi costumbre es acomodar mi paletita al lado derecho y empiezo a crear mis corrientes. Puedo crear una corriente de materia y puedo crear una corriente. Creo que por acá tengo una. Déjenme ver, por favor. No los tengo acá. Pero voy a tratar de colocárselos. Se lo voy a colocar una teoría más. Creo que está acá. Ya, acá. ¿Sí? Todo lo que está HYSYS en texto azul, ustedes pueden modificar. Todo lo que está el texto en HYSYS de color negro está calculado por HYSYS. Ustedes estos datos no pueden modificar, solamente pueden modificar todo lo que está en azul. Es decir, en base a datos que ustedes han introducido, HYSYS empieza a calcular y calcula todas estas variables que están en negro. Dentro de lo que son los modelos termodinámicos es muy importante la selección, pero como les dije, nosotros no vamos a trabajar con muchos compuestos, así que entonces por el momento simplemente seleccionen ese modelo termodinámico que es específicamente para lo que es el agua.
En esto van a tener dos corrientes, uno de materia y otra de energía, ¿no? En las de materia se puede definir algunas variables y junto con una variable extensiva, variables intensivas y variables extensivas. Acá, esto es un flujo de energía que solamente tienen algunos equipos, como por ejemplo los intercambiadores de calor, las bombas, que son energías que van a entrar dentro de lo que es un determinado equipo. ¿Ok? Bueno, entonces crean ustedes estas corrientes, pueden crear una corriente de materia y una corriente de energía. Dentro de esta corriente de materia, ustedes pueden, lo primero que deberían especificar es la composición. En este caso es agua pura y hemos estado utilizando puras sustancias puras. Y es más, en la materia creo no vamos a utilizar mezclas, ¿sí? Al menos hasta donde recuerdo no se utiliza mezclas. Así que entonces, pero fácilmente ustedes con HYSYS pueden trabajar en mezclas, ¿sí? Entonces, acá le vamos a colocar 1, eso significa que el 100% es agua. Y luego tienen que definir dos propiedades intensivas que puede ser la temperatura y la presión. Y con eso ya está prácticamente definido todas las variables intensivas. Si ustedes definen una propiedad extensiva más, ya sea el flujo másico, el flujo molar o el flujo volumétrico, ya automáticamente todo el sistema estaría definido, ¿sí? Todo el sistema estaría definido. Perdón, van a disculpar. Entonces, definen ustedes acá sus dos propiedades intensivas, ¿sí? Y una propiedad extensiva, que podría ser la masa y demás cosas. Bueno, no sé, 25 grados centígrados y 100 kilopascales o 101, que sería una atmósfera, ¿no? Y con eso me dice, me falta el flujo. Ustedes definen el flujo, podríamos tener flujos molares también, un mol, y automáticamente todo el sistema estaría definido. ¿Ok? Esto nosotros hemos aprendido ya a calcular sus propiedades, hemos aprendido a calcular, qué sé yo, las presiones, temperaturas, ¿no? Con las tablitas. Es decir, hemos calculado también densidades, volúmenes específicos y demás. Hoy día toca avanzar todo lo que es la parte de energía. ¿Ok? Vamos a ver lo que es energía. Denme unos 5 minutitos, jóvenes. Las dudas que tengan, por favor, vayan alistando y para que se los vaya aclarando, ¿ok? 5 minutos, por favor.
Buenas tardes, compañero. Disculpe, ¿alguien pudo instalar la aplicación? Nada. Yo lo instalé, pero aún no sé por qué no me quiere abrir. ¿No le sale error? De craquearla y me salió un error de código de activación. A mí igual me salió eso. Lo estoy eliminando ahorita toda y voy a descargarlo de nuevo. Creo que descargó mal. ¿Cuántos compañeros tienen? ¿Ya lo instalaron? Alguien que lo tenga instalado, por favor. Pasa que ya voy 5 veces tratando de instalar, siguiendo los pasos, pero me sale error al final, al querer instalar. Igual están. Ya, a ver, hay algunos que están teniendo problemas con el instalador, pero siempre jóvenes, ¿no? Como todo problema, pues, ¿no? Siempre tiene una solución. Ahora hay que buscarle la mejor solución, y las soluciones las tienen que buscar, pues, unos 2 días antes, 3 días antes de la clase, o cuando ustedes saben que les va a demorar tiempo. Muchas veces ustedes tratan de buscar solución cuando ya se presentó tienen que presentar la tarea y quieren instalar, y lastimosamente el instalador de HYSYS, la verdad que es uno de los más complejos que yo me he topado. Sí, es de los más complejitos que me he topado, porque no es como instalar cualquier otro software. Muchas veces, qué sé yo, MATLAB, por ejemplo, ¿no? Ustedes instalan y copian unos archivitos en tales lugares y en tales lugares y ya está, ¿no? De acá, lastimosamente, cuesta, jóvenes. Pero por eso también les he dado tiempito, ¿no? Les he dado tiempo. Así que entonces, en lo que pueda, voy a ir ayudándoles. También les he dado unos números de referencia, también les he dado la dirección donde instalan los de control de proceso. Bueno, yo con los de control de proceso sí o sí ellos los tienen instalados, ¿no? Así que entonces también pueden preguntar, o algún contacto que tengan con ellos que les ayude, pero hay que buscar la solución, jóvenes. Con respecto, ¿quiénes no pudieron presentar la tarea? Hay varios que no presentaron la tarea, digo, de HYSYS, ¿no? ¿O todos presentaron? Porque era yo aún no he presentado. Disculpe, ¿la tarea no era para este miércoles? El miércoles, ingeniero. ¿Para el miércoles era? Ah, ya. Sí, sí, así es, hasta el miércoles. No sé, ahí está la fecha está la fecha, la hora está en la plataforma, ¿no? Sí, para el miércoles, ingeniero. Sí, el miércoles. Entonces, bueno, me estoy equivocando, entonces, mil disculpas. Ingeniero, una preguntita. Dígame. Hay algo que no contamos con computadora, pero sí lo hemos hecho, ¿ya? Y ahora podemos mandarle por PDF, porque yo lo hice, pero con otro compañero, pero sucede de que yo no tengo computadora, pero ya lo hemos hecho. Ahora, ¿cómo se llama? El programa RAM, ¿ya? No lo lee mi celular. ¿Se lo puedo mandar por PDF? Es que lo que pasa, tiene que enviar tal como les he indicado, ¿sí? Sí o sí tienen que enviar tal como les he indicado, porque tienen que subir un solo archivo, creo que les dije, ¿no? Bueno, yo ya he indicado, ¿no?, las especificaciones, pero por eso, jóvenes, yo trato de que, por ejemplo, ¿por qué les he dado grupal? Porque yo sé que hay algunos que están con problemas de computadora, por esa razón, porque si tal vez yo los haya agarrado desde el primer día del semestre, ahí sí ya no hay tutía, ¿no? Así que entonces les aviso con tiempo, y ahorita estamos corriendo. Así que entonces, usted tiene un grupo, no creo que sus 5 compañeros, y especialmente estudiantes de ingeniería, no tengan una computadora. No, eso es imposible, digamos, ¿no? Tratar de estudiar sin una computadora, ingeniería, eso es imposible.
qué? Porque tienen que estar programando, tienen que estar haciendo informes, creo que han llevado hasta AutoCAD ustedes, ¿no? Así que entonces es imposible que tengan problemitas de su computadora, sí, pero los 5 de integrantes del grupo no. Es por esa razón que les he hecho hacer grupal el trabajo. Y espero que me entiendan. No hago yo excepciones, jóvenes, sí, para algunos que estaba viendo que me están escribiendo y no hago excepciones, porque cuando empiezo a hacer excepciones empiezo a complicarme y yo no me voy a complicar, ¿ok? No me voy a complicar. Cuando el palo es igual para todos, nadie se queja, ¿no? Nadie se queja. Así que entonces les estoy dando tiempo suficiente, todos esos jóvenes, para que ustedes puedan trabajar. Bueno, tenemos que avanzar, jóvenes, ¿listo? Traten de descargarlo por si acaso. Pueden entrar desde Google, poner Small y le sale para hacer la compresión del documento para que no pese mucho. No es necesario descargarlo. Ok, muchísimas gracias. No, para que se puedan, digamos. Sí, sí. No, jóvenes, siempre, hasta en la parte familiar van a tener problemas. Más todavía en ingeniería, ¿no? Hay un montón de problemas. Pero hay que solucionarlos de la mejor forma. ¿Ok? Ustedes pueden, jóvenes. Así que entonces no se rindan. Vamos, se puede. ¿Listo? Bueno, hice un pequeña introducción de HYSYS, que es lo mínimo que ustedes deberían saber, porque, pucha, acá es un mundo HYSYS. Pero al nivel de termodinámica donde estamos, estamos muy, ni el 0,1% estamos, 0,01% estamos viendo. Así que entonces bien sencillito. ¿Cómo meter elementos? ¿Cómo meter el modelo termodinámico? Entramos a la simulación, sacamos las líneas de corriente y hemos utilizado lo que son los calentadores. ¿Sí? Nada más. Ya después vamos a ver lo que son las bombitas, ¿no? Cuando estemos viendo, cuando vamos a empezar a utilizar los compresores, cuando estemos haciendo balances de energía, que es la próxima clase. Hoy día vamos a ver todo lo que es... En realidad, estaba revisando el texto del ingeniero, y se los voy a ver. Si ustedes se van a la página 47, ahí vamos a empezar a estudiar. Página 47, el texto. Para que no me digan que me estoy saliendo. Fíjense en la página número 47, han estudiado ustedes lo que es calor, ¿sí? ¿Qué unidades, sus unidades, qué unidades tiene? Después se va a estudiar lo que es trabajo, ¿sí? Se va a estudiar lo que es el trabajo. Hay criterio de signos. Criterio de signos, luego el criterio de signos está en la página número 50, trabajo está en la página número 48, después acá hay ejemplo, y en la página número 66 está lo que es la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Primera ley de la termodinámica, y en la página número 67 está procesos, en la 68 está la energía interna, ¿sí? Energía interna, energía cinética, está en la 69, energía potencial, después está lo que es la entalpía, ¿sí? Y con eso se ha terminado la teoría. Y hoy día nosotros todo esto de acá vamos a estudiar, vamos a tratar de terminar, ¿sí? Yo lo he acomodado de otra forma, ¿sí? Lo he acomodado de otra forma pero vamos a estudiar lo mismo,
¿sí? Vamos a estudiar lo mismo. Acá se los he hecho un resumen más o menos de qué está en el libro del ingeniero y acá hay unas pequeñas diapositivas. Entonces, esta conferencia comenzará a grabarse. bueno, vamos a comenzar entonces a estudiar lo que es la energía. Sí, ya hemos estudiado lo que es la parte de propiedades físicas, ¿no? Y cómo determinar algunas propiedades intensivas, extensivas, pues ahora ya toca repasar prácticamente un poco de fisicoquímica, porque eso se ve mucho en fisicoquímica, y especialmente entenderle a las variables, ¿ok? Entonces, ustedes como ingenieros, ¿sí? Ustedes como ingenieros tienen que saber manejar muy bien lo que es la energía, ¿ok? Saber invertir la cantidad de energía en un determinado proceso. Cuando digo proceso me refiero, qué sé yo, en un intercambiador de calor, en una bomba, cuáles son las pérdidas de energía, cuánto de energía necesitan adicionar, ¿sí? Entonces, a un compresor, cuánto de energía van a meter. Vamos a hacerlo. Ya. ¿Sí? Entonces, es muy importante que ustedes sepan manejar, ¿no? Muy bien la energía, porque si ustedes manejan muy bien la energía, pues van a tener una empresa bien óptima, es decir, donde van a manejar muy bien la energía y no van a malgastar la energía. ¿Ok? Entonces, ¿qué fuentes de energía se tienen? Hay dos fuentes muy importantes, ¿sí? Las energías renovables y las no renovables. ¿Ok? Las no renovables son, por ejemplo, estas tres de acá, donde es el petróleo. Las energías renovables, como también energías limpias que se llama, serían estas de acá. Pero cada una de estas energías lleva a un proceso, a un transporte para poder luego poderla utilizar. ¿Ok? Hay diferentes tipos de energía. Hay 500 tipos de energía. Hay muchos. Pero nosotros, para esta parte de la termodinámica, vamos a estudiar 7 tipos de energía, ¿sí? Y estos 7 tipos de energía están incluidos dentro de lo que es para sistemas cerrados como también para sistemas abiertos. Pero estas energías que ustedes ven acá, de estas 500 energías, vamos a estudiar solamente 7, las cuales van a estar interviniendo dentro de lo que es nuestro avance. ¿Sí? Vamos a ver trabajo, energía interna, calor, energía de flujo, especialmente esto para sistemas abiertos, ¿no? Como también entalpías, energías potenciales y cinéticas. Estoy seguro que ustedes, cada una de estas energías, ya ustedes lo han estudiado en materias más anteriores, especialmente en físico-química. Entonces, es muy importante que ustedes me entiendan y sepan interpretar cada una de esas energías. Hoy día vamos a hacer así un pequeño repaso de todo esto de acá. Está también dentro de lo que es, como les dije, está dentro de lo que es el avance y complementen con lo que, con el texto del ingeniero Julio, ¿no? Complementen, les he dado ahí más o menos las páginas donde se encuentran cada una de ellas. Pero hay algo muy interesante, muy importante antes de poder estudiar estas energías, ¿sí? Hay algo muy importante. Definir los estados de referencia, ¿sí? Entonces, para poder calcular, por ejemplo, las energías internas, entalpías o entropías, es muy importante que nosotros fijemos un nivel de referencia, ya que las energías internas o las entalpías absolutas no se pueden calcular, ¿sí? Lo que siempre se ha estado calculando
hasta ahora, lo que han estado ustedes calculando como entalpías, como energías internas, por ejemplo, en realidad calculan variaciones, ¿sí? Variaciones de entalpía. Las entalpías absolutas no se pueden calcular, ni tampoco nos interesa calcular estas entalpías. Lo que sí nos interesa para poder ver cuánto de energía se va a meter a un determinado proceso o cuánto de energía va a salir de un determinado proceso, ¿sí? Es variaciones de entalpías. Valor en estado de referencia debe fijarse al inicio de realizar los cálculos. Bueno, acá más o menos para que me entiendan un pequeño ejemplo. Si yo les dijera a qué altura, bueno, acá tienen una montaña, en esta montaña tienen el mar a este lado de acá está la casa de Jaime, ¿no? Acá hay un lago, acá está su casa de ustedes y hay un determinado bosque por acá. Las dimensiones que separan cada uno de ellos, ahí las tienen. Pero si yo les dijera a qué altura se encuentra la casa de ustedes, pues algunos me dirán, qué sé yo, si fijan el nivel de referencia, si lo fijan acá, ustedes me dirán a 80. Si el nivel de referencia lo fijan acá, ¿a qué altura estaría su casa? A 230. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si el nivel de referencia lo fijan acá, ustedes me dirán a menos 120, porque está por debajo del nivel de referencia, ¿no? Entonces, puede haber diferentes resultados. Pero les decía yo de que no nos interesan las alturas absolutas. No nos interesan las alturas absolutas. Lo que me interesa es cambio. Por ejemplo, ahora voy a cambiar la pregunta y les voy a decir, ¿cuál sería la diferencia de distancia que existe entre la casa de Jaime y la casa de ustedes? Pues es única. No importa dónde tomen el nivel de referencia, eso es único. Es único. Por ejemplo, bueno, acá lo que estoy haciendo va a realizar balances de energía, que es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer balances de energía. ¿Cuánto de energía tenía mi sistema y a un inicio y cuánto tiene al final? ¿Cuánto de energía he sacado y demás cosas? Pero para poder hacer estos balances de energía es imprescindible fijar los niveles de referencia. Entonces, volviendo al ejemplo, ¿a qué altura está tu casa? Pues ahí ustedes me indicarán diferentes tipos de altura. Pero, si ahora la pregunta es la siguiente, la pregunta es, ¿cuánto es la distancia que separa entre la casa de Jaime y la casa de ustedes? Esta distancia es 230. Pero eso depende del nivel de referencia. No, ustedes pueden tomar cualquier nivel de referencia y siempre va a salir 230. Por ejemplo, si nosotros nuestro nivel de referencia lo tomamos acá sobre el nivel del mar, siempre la distancia será final menos inicial. Final, ¿quién es? Tu casa. Inicial, la casa de Jaime. Final, si mi nivel de referencia, este punto de acá, lo tomo en esta parte de acá, ¿cuánto sería la distancia de acá a acá? Sería 230. Claro, 200, no, perdón. 30 más 50, 280. ¿Sí? 280. Sería esta. ¿Sí? 280. Menos la casa de Jaime, que sería esta distancia, que sería 50. 280 menos 50, eso es 230. ¿Ok? Eso sería 230. La diferencia de altura o la distancia que separa la casa de Jaime a la casa de ustedes, según este nivel de referencia, es de 230. Pero si yo tomo como referencia el lago, es decir, ahora el nivel de referencia la voy a tomar ahí. ¿Sí? ¿Cuánto sería? Final sería la casa de ustedes. ¿Cuánto sería esta distancia? Sería 80. Ahora la distancia hacia la casa de Jaime. Como está por debajo del nivel de referencia, esto sería menos 150.
menos 150, menos 150, esto me da 2 términos. Entonces yo puedo fijar diferentes niveles de referencia para poder determinar esa diferencia de altura entre dos casas, entre dos puntos, pero siempre me va a dar lo mismo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Si esto nosotros lo llevamos ya a la parte de termodinámica, ¿sí? El nivel de referencia no es tan fácil como yo lo estoy tomando acá. Para poder fijar este nivel de referencia, tengo que fijar 4 variables importantes, como ser la sustancia, la temperatura, la presión, y con eso determinan la fase. ¿Ok? Tal como hemos estado haciendo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hemos estado haciendo? Determinar fases, ¿se acuerdan? Nos dábamos la temperatura, la presión, y con estos datos determinábamos la fase. Entonces, acá lo mismo, es muy importante que yo fije mi nivel de referencia. Es decir, mi nivel de referencia lo voy a tomar acá y digo, ¿qué sustancia es? Es agua, por ejemplo, ¿no? ¿A qué fase se encuentra? El líquido. ¿Qué temperatura tiene? No sé, 50 grados centígrados. ¿Qué presión tiene? No sé, una atmósfera. Entonces, a partir de este punto se empieza a medir. A partir de este punto. ¿Qué voy a medir? Los 2 puntos de interés. De este punto, por ejemplo, si el proceso va a ir desde este punto hasta este punto, voy a medir cuánto de energía hay entre la referencia y este punto, entre la referencia y el punto final. ¿Sí? Tal como hicimos acá, ¿no? De esta referencia vimos al final y la referencia a la casa de Jaime. Final, inicio. ¿Sí? Y entonces, acá lo mismo, pero ¿desde dónde estoy midiendo? Estoy midiendo desde el nivel de referencia que yo he fijado. Acá también lo mismo. Desde este punto de referencia voy a ver que hasta la casa de Jaime cuánto hay, y después hasta la casa de ustedes cuánto hay, y en base a eso voy a poder determinar cuánto de energía está involucrado, es decir, cuánto de delta de H está involucrado en el proceso. Esto es muy importante porque fíjense, ya sea para el cálculo de la energía interna, entropía o entalpía, siempre ustedes han estado calculando las variaciones de entalpía. El delta de H, ustedes decían cuánto es H2 menos H1. O la energía interna, cuánto decían es H2 menos H1. Pero en realidad, ¿qué está sucediendo acá? ¿Qué está sucediendo acá cuando ustedes miden estas entalpías? En realidad, esto de acá son variaciones de entalpía, no son entalpías absolutas. Simplemente por simplificar la ecuación se ha colocado entalpía. O acá también energía interna o también la entropía. En realidad, estos son variaciones. Si yo quiero la variación total, por ejemplo, acá tengo un determinado proceso inicial y acá tengo un proceso final. ¿Sí? Proceso inicial y proceso final. Lo que a mí me interesa es cuánto de energía está involucrado en el proceso inicial hasta llegar a este proceso final. ¿Cuánto de energía está involucrado? Bueno, lo que vamos a hacer acá es fijar un nivel de referencia. Voy a fijar un nivel de referencia. Y a partir de este punto de referencia voy a calcular cuánto es la entalpía hasta el punto inicial del proceso. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? En realidad, esto de acá me va a dar entalpía 1, esto de acá me va a dar entalpía 1 menos la entalpía de referencia. Es decir, esto. De acá hasta acá me va a dar el delta de H1. ¿Sí? Ahora, esto de acá hasta acá me da acá voy a colocar delta de H1. Y de acá hasta acá voy a tener el delta de H2. Pero a mí, ¿qué me interesa? A mí no me interesa este delta de H1 ni este delta de H2. Lo que me interesa es esta variación de energía.
que eso se le llama delta de H. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente una diferencia para poder calcular este delta de H. ¿Cómo? Digo, de acá hasta acá, menos de acá hasta acá. Entonces, este delta de H2 es H2 menos el H de referencia, menos esta distancia de acá, chica, delta de H1. Y este delta de H1 es esto de acá, H1 menos H de referencia. Ahora, si hago yo desaparecer estos paréntesis de acá, me va a quedar esta ecuación. Estos delta de H de referencia se me van a simplificar y me queda H2 menos H1, como si fuera esto de acá. Pero en realidad, esto de acá, en realidad son variaciones de entalpía que se están calculando. ¿Sí? Son variaciones de entalpía que se van a calcular. Entonces, es muy importante que tengan fijada el nivel de referencia. ¿Esto por qué les digo que es muy importante? Estas entalpías ustedes las van a tener en tabla. Posiblemente yo voy a utilizar una tabla para poder calcular este delta de H1 y agarro otra tablita para poder calcular el delta de H2. Pero ahí estoy cometiendo un gran error. ¿Por qué? Porque resulta que la primera tabla donde calculé el delta de H1, ¿sí? Tiene un punto de referencia. A ver, aquí hay dos, tal Ibáñez, Paola. No tiene el código, lo siento. Vamos a sacarla. Un tal Roca Pedro igual, no tiene su código. Lo siento. Ya. Entonces les decía que este delta de H1 lo he sacado de una tabla que tiene un punto de referencia. Y la otra tabla tiene otro punto de referencia y de ahí he calculado el delta de H2. Y no puedo hacer eso. Ahí hay un gran error. ¿Sí? Hay un gran error. Entonces, si ustedes van a utilizar, ¿no? Utilicen la misma tabla. ¿Por qué? Porque ese punto de referencia, esta tabla tiene un determinado punto de referencia. Ya luego vamos a ver, ¿listo? Vamos a ver algunos ejemplos mucho más sencillos. Entonces, ¿se entendió lo de lo referente? Estado de referencia, ¿se entendió? ¿Alguna duda que tengan? No hemos visto todavía qué es entalpía, ¿no? Pero luego vamos a ver. Ya. Veamos ahora entonces lo que es la parte de trabajo, ¿sí? Entonces, el trabajo nosotros venimos calculando desde el colegio en realidad, sí, pero en física se da una gran importancia en física 1 y nos hacen calcular trabajos, ¿sí? Y el trabajo que, por ejemplo, en este caso, voy a calcular un determinado trabajo por la fuerza que se está aplicando y por el desplazamiento, una cierta distancia que se va a deslizar esto, ¿no? Debido a la fuerza. ¿Ok? Esto de acá, en este caso, cuando la fuerza aplicada tiene la misma dirección que el objeto, ahí se hace trabajo. Cuando tiene la misma dirección, como en este caso, ¿no? Tienen las mismas direcciones. Acá se está haciendo trabajo. Acá, no. ¿Sí? Y un vivo ejemplo de lo que es física 1. ¿Ok? Acá esto simplemente es para recordar un poquito de física. Porque ¿vamos a hacer estos trabajos? Nosotros no vamos a hacer estos trabajos. Pero las ecuaciones que nos han presentado, sí las vamos a ir utilizando. Este trabajo de acá lo puedo expresar en forma de diferencial, de esta forma. Diferencial de W es igual a F por diferencial de X. ¿Ok? Entonces, acá puedo integrar, esto de acá puedo integrar de esta forma y ya integrando me va a quedar esto. ¿Ok?
por favor, si queda alguna duda sobre esto de no sé, que por qué no sacó esta F acá o cosas así, puedo hacer esto o algo, me tienen que indicar, ¿ok? Me tienen que indicar. Yo estoy suponiendo que gran parte ya de esta información que les estoy dando ya ustedes lo dominan, pero si queda alguna duda, pues me indica. Entonces, este trabajo va a existir cuando el objeto se mueva una cierta distancia. Si el objeto no se mueve, a pesar de haber aplicado una determinada fuerza, si el objeto no se mueve, es que esto de acá no hay trabajo. ¿Sí? Sí o sí tiene que existir cambio. Y escuchen muy bien lo que les dije. Tiene que existir cambio para que pueda existir trabajo. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo vemos de una forma gráfica, este proceso de acá, se tiene la fuerza graficada y desde una distancia x1 a x2 y esta área bajo esta curva representa a lo que es el trabajo. ¿Qué unidades puede tener trabajo? Las unidades de trabajo son unidades de energía. No se olviden que la energía es la capacidad para realizar un trabajo, ¿sí? Entonces, el trabajo va a tener unidades de energía en sistema internacional y en sistemas británicos, BTU, ¿sí? Pero, este trabajo también podría ser específico. Y ustedes saben que todas las variables que son específicas están divididas ya sea por kilogramo o está dividido por mol. Entonces, este trabajo de acá lo puedo dividir entre la masa para poder tener el trabajo específico. También el trabajo lo puedo tener por unidad de tiempo. Ya a esto de acá se le llama potencia. ¿Sí? La potencia es la rapidez con el cual se realiza un trabajo. ¿Qué tipos de trabajo vamos a ver? ¿Sí? Hay dos trabajos muy importantes y uno de ellos es el trabajo realizado por el resorte. Fíjense que a un inicio estaba acá la posición de equilibrio y una vez que se suelta el objeto o se comprima este resorte, entonces empieza a realizar un trabajo. ¿Sí? Empieza a realizar un trabajo. Y ese trabajo se puede calcular con esta formulita de acá. Y esta formulita, ¿de dónde viene? Viene de integrar esto de acá. No se olviden, ¿a qué le obedece esto? A la ley de Hooke. A la ley de Hooke, ¿sí? La ley de Hooke, ¿ok? Entonces, eso lo han visto en física 2, ¿sí? Física 2. Entonces, nosotros vamos a ver ejercicios donde vamos a tener algún pistón y ese pistón va a estar anclado el émbolo, va a estar anclado a un resorte y el resorte va a empezar a generar un cierto trabajo, ¿ok? También hay otro tipo de trabajo que no lo vamos a ver, pero quería mostrárselo ahí. Puede haber una adición de energía por cuestiones de energía eléctrica. Hay otro trabajo recontra muy, pero muy importante, que es el trabajo generado o realizado por un gas. ¿Sí? Fíjense que acá tengo lo que es el clorato de potasio. Está en estado sólido, pero si yo veo, de acá no está generando ninguna presión. Y es más, tengo yo acá un émbolo que está asentado en esta parte de acá. Sí, está asentado en esta parte de acá. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calentar esto de acá, lo vamos a calentar. Vamos a hacer que suceda una reacción química. Después de haber llegado a un equilibrio dentro de lo que es la reacción química, es decir, el clorato de potasio me va a dar el cloruro de potasio, que es una sal que está en estado sólido y me va a desprender oxígeno. Este oxígeno va a empezar a generar presiones
Y como las presiones son más altas acá que la presión exterior, en la presión exterior solamente tenemos las presiones atmosféricas, entonces esta va a empezar a generar mayor presión de una atmósfera, por lo tanto esto va a empezar a levantarse. ¿Hasta cuándo se va a levantar esto? Hasta que pueda llegar a obtener un nuevo equilibrio. ¿Equilibrio entre quién? ¿Qué tipo de entre equilibrio? Entre la presión atmosférica y la presión del compuesto en este caso. Muy bien, Quiroga. Sí, entre la presión del sistema acá, este gas va a empezar a generar presión y va a empezar a generar más presión de la presión exterior, de la presión atmosférica. Por lo tanto, esto va a empezar y esto va a llegar a un equilibrio termodinámico cuando esto de acá, la presión en el exterior sea igual a la presión interior. ¿Sí? Presiones sean iguales, ¿sí? Cuando sean iguales, pues es ahí donde va a parar. ¿Ok? Y escuchen muy bien lo que acaba de indicar su compañero. Esto no se va a mover cuando la presión acá arriba y acá abajo sean iguales. ¿Pero qué hay arriba? No sé, puede haber presión atmosférica, puede haber un ladrillo, pueden estar ustedes parados ahí, no sé, y todo eso genera una determinada presión. Si la presión es alta acá, entonces esto va a empezar a bajar. ¿Hasta cuándo? Hasta que ambas presiones sean iguales. Tiene que haber un equilibrio mecánico. A eso se llama equilibrio mecánico. Entonces, acá vamos a manejar estos tres tipos de trabajo, pero mayormente vamos a ver este y este de acá, o una combinación de los dos, ¿sí? Vamos a ver combinación también de los dos. Ahora, ¿cuál es la fórmula genérica para poder calcular el trabajo? ¿Sí? El trabajo, partimos de esta formulita de acá, vamos a incorporar un signo menos, ¿sí? Y se dice que la presión, acá tengo una fuerza, y voy a recordar que la presión es fuerza sobre área. De acá voy a despejar lo que es fuerza, que sería presión por área, y esto de acá voy a reemplazar acá, y voy a tener esto, ¿sí? Y miren, el área, esto de acá representa esto, ¿no? Inicialmente tenía yo un volumen acá, tenía un volumen inicial, que tenía una presión de 2.4 acá arriba. ¿Cuánto sería la presión en el interior? Robles. Robles Urquieta. Robles. No está. Rojas. Rojas Zambrana. Rojas Zambrana. Tampoco. Acá adelante. Ortiz. ¿Cuánto sería la presión acá adentro? ¿Cuánto sería la presión, Ortiz? Si la presión en el exterior es de 2.4, ¿cuánto es la presión acá adentro? ¿1.1? Ya.
A ver, un ratito. Denme un ratito, por favor. Un ratito. Quiero ver algo. Condori. Hola. Presente, ingeniero. Su micrófono, por favor, está abierto. Sí, ingeniero. Ahorita lo abrí. Entonces, vamos a seguir presentando, por favor. Ya. Entonces, la presión acá también va a ser lo mismo, 2.4. Si esto está en equilibrio, la presión acá también va a ser 2.4. Esto de acá, ¿por qué estoy recalcando tanto? ¿No? Porque en todos los ejercicios que vamos a ir haciendo, tenemos que ir viendo equilibrio mecánico, equilibrio mecánico, equilibrio mecánico, ¿no? Por esa razón estoy repitiendo mucho. ¿Sí? Entonces, la presión acá adentro también tendría que ser 2.4 para que esté en equilibrio. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar este pesito de acá y porque voy a sacar esto de acá, ¿qué va a suceder con esta presión? Esta presión va a bajar. ¿Sí? Esta presión que está ejerciéndose sobre este émbolo va a bajar. ¿A cuánto bajó? Bajó a 1.3. Entonces, ¿qué es lo que queda? Como la presión acá adentro es de 2.4, el fluido se mueve de presiones altas hacia presiones bajas. Entonces, esto de acá va a empezar a moverse en este sentido. ¿Hasta cuándo se va a mover? Hasta llegar esta presión del interior, llegue a 1.3. Pero cuando sucedió esto de acá, se movió, este émbolo se ha movido una cierta altura H. Se ha movido una cierta altura H. Y esa altura H multiplicado por esta área que yo tengo de acá del pistón, pues me va a dar una variación de volumen. Y eso es lo que estoy indicando acá, que el área multiplicado por la variación de altura, eso me va a dar la variación de volumen. Y esto de acá tendría que yo integrar. Pues acá ya está integrado, pero vamos a integrarlo mucho mejor acá. Esto de acá vamos a integrar desde un volumen inicial, este de acá, este volumen inicial. El trabajo, ¿cuánto se ha realizado acá? El trabajo 0, porque estamos en un equilibrio. Entonces, para este volumen, el trabajo es igual a 0. Pero luego vamos a llegar hasta este volumen final y para eso hemos realizado un cierto trabajo. Integrando esto de acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar W entre 0 y W. Esto de acá simplemente me queda la integral, si ustedes quieren acá, presión exterior por su diferencial de B. ¿Sí? Desde el volumen inicial hasta un volumen final. Y esto de acá resolviendo me queda W. W igual a todo esto. ¿Ok? De ahí sale esa formulita. Y también, como habíamos visto nosotros, la cantidad de calor, ¿sí? Ahora, el trabajo también no es una función de estado. Va a depender del tipo de proceso que vamos a hacer, ¿sí? Pero la fórmula más genérica para poder calcular el trabajo es esta formulita. Es esta formulita de acá. A partir de esta formulita, ¿qué es lo que se hace? Se deduce cada una de estas fórmulas que ustedes ven acá. No se los he colocado porque la verdad que no quiero llegar mucho, porque esto es cuestión de físico-química, pero ya se los he colocado las fórmulas, que es lo que nos interesa utilizar. Fíjense que cuando tengo un proceso isotérmico, si vengo por acá, el trabajo realizado o el trabajo lo puedo calcular con esta formulita. Y si el trabajo es isobárico, a presión constante, la formulita sería esta. El isocórico, la formulita esto. ¿Por qué el isocórico vale 0? ¿Por qué en el isocórico vale 0?
Porque el trabajo... No hay cambio de volumen, ingeniero. No hay cambio de volumen. Como este cambio de acá es 0, por lo tanto el trabajo es 0. Muchas gracias. Y también hay para la parte adiabática. Entonces estas formulitas nosotros las vamos a ir utilizando. Revisen cómo se hace las deducciones de cada una de ellas. Si tienen alguna inquietud, algo, también me escriben ahí en el grupo de WhatsApp para que si a alguien le interesa, mire, yo he tratado de deducir esta, ¿no? Y tal vez en algunas fórmulas van a pillar así, en vez de esto van a pillar presión inicial sobre presión final, en vez de esto, ¿sí? Entonces, cualquier inquietud que ustedes tengan con respecto a esto, en el grupo de WhatsApp me colocan y yo les voy a ir, a medida que tenga tiempito, les voy a ir aclarando, ¿ok? Entonces, tenemos todas estas fórmulas para poder calcular lo que es el trabajo, ¿ok? Ahora, estos trabajos, vamos a crear un criterio de sí, ¿sí? Vamos a crear un criterio de sí. Y ojo, esto va a variar entre una bibliografía y otra bibliografía. Ok, no sé si, a ver, déjenme ver cuál tomó el link. No, tomó al revés, pero bueno, ya están las diapositivas así, lo vamos a ir manteniendo. En el caso del ingeniero tomó otro sentido, pero es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Fíjense que el trabajo, cuando entra al sistema, este trabajo va a ser positivo. Por ejemplo, ¿cuándo yo estaría realizando un trabajo sobre un sistema? Si estaría yo manejando un cilindro pistón. ¿Cuando hay una compresión o cuando hay una expansión? Compresión, ingeniero. Compresión. Es decir, cuando ustedes estén haciendo una compresión, significa que ustedes están agregando energía al sistema. Y si yo les pido calcule el trabajo de esa energía adicionada, pues les tendría que salir positivo, más 25 kilojoules, por ejemplo, ¿no? Pero les tendría que salir positivo. Pero si el sistema va a realizar trabajo sobre los alrededores, eso sería negativo. ¿Eso cuándo llegaría a suceder? Cuando hay una expansión. Cuando es una expansión. Por ejemplo, si yo les dijera, calcúlenme el trabajo realizado de acá hacia acá. Hay una expansión, ¿sí? En este sentido hay una expansión. Ese trabajo que ustedes van a calcular, tendrían que darme W es igual a menos 250 kilojoules. Pero el menos, ¿qué significa? El menos significa que el sistema está perdiendo o está sacando energía del sistema. Pero si yo vengo en este sentido, de esto de acá, vengo en este sentido, ¿sí? Si vengo en este sentido, eso significa que el trabajo me va a salir positivo. ¿Por qué? Porque voy a hacer compresión. ¿Ok? Ahora, los trabajos, ya sea que vaya de acá a acá o vaya de acá a acá, van a ser iguales. Siempre y cuando el proceso sea reversible. ¿Sí? Es decir, da lo mismo ir así y da lo mismo ir así. El trabajo va a ser lo mismo. Pero en los procesos irreversibles, que ya hemos visto cuando es un proceso irreversible, los trabajos no son iguales, son diferentes. ¿Ok? Por eso se dice que también el trabajo no es una función de estado. Depende cuál es el camino que va a seguir para poder hacer ese trabajo. Bueno, energía cinética. Esto sí voy a pasarlo muy, pero muy rápido. Es la energía debido a la velocidad. ¿Sí? De que acá hay una pequeña deducción, por si acaso. Acá hay una deducción. Podemos ver un poco la deducción.
¿A qué es igual? Trabajo es igual a fuerza por distancia. Esta formulita la puedo expresar de esta forma. ¿Sí? Yo sé que la fuerza es masa por aceleración. Esta formulita la voy a reemplazar acá y voy a tener esto. Voy a hacer un pequeño compare acá. Voy a recordar algunos conceptos que ya habíamos visto anteriormente en algunas materias, que me indicaba que la velocidad era la variación de la distancia con respecto a tiempo y la aceleración era la variación de la velocidad con respecto a... Bueno, recordado estos dos conceptos, voy a aplicar estos de acá, lo voy a aplicar acá. Es decir, la aceleración la voy a cambiar acá, está A por esto de acá. Pero una vez que ya hice el cambio, yo veo que acá hay un diferencial de L sobre diferencial de T. Y diferencial sobre L, diferencial de T es velocidad. Entonces, toda esta partecita de acá sería para mí velocidad. Y voy a llegar a esto. Voy a integrar esto de acá. Ya creo que eso no lo voy a explicar. Al final, tengo esto. El trabajo va a ser igual a la variación de la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y a este trabajo se conoce como la energía cinética, que tiene unidades de Joule. ¿Sí? Tiene unidades de Joule. Ahora, si yo esto de acá lo divido entre la masa, esta masa con esa masa se me va a simplificar y me va a quedar E. Pero esto ya sería la energía cinética específica. También lo puedo tener por unidades de tiempo. ¿Sí? Por unidades de tiempo. Y para poder tener por unidades de tiempo, esta masa tendría que ser un flujo másico. Un flujo másico. Mayormente los flujos másicos se dan en procesos continuos. No se olviden, revisen un poquito eso, proceso continuo. ¿Ok? Ya les he explicado sobre eso. Los procesos batch y los procesos continuos. Entonces, esto les va a dar Joule por segundo, ¿sí? De esa forma, entonces, tienen las energías cinéticas. Las van a pillar así, las pueden pillar así o las pueden pillar de esta forma. Las energías potenciales son energías debido a la posición, debido a un nivel de referencia, ¿sí? Ustedes han visto mucho esto de acá cuando vieron Física 102, ahí vieron esto. Peor todavía en operaciones unitarias, en OP1, ustedes ahí van a hacer mucho lo que son balances de energía. ¿Qué van a aplicar? Van a aplicar la primera ley de la termodinámica, pero para la parte hidráulica. Pero van a hacer balances de energía. Y ahí se toma en cuenta mucho lo que es la energía potencial. Y al momento de fijar la energía potencial que habíamos definido, que es la posición debido a un nivel de referencia, nosotros también podemos definir, deducir su fórmula. El trabajo es fuerza por distancia y bueno, integrando bla, 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 que no quiero perder tiempo viendo esto, pero si alguien tiene alguna duda, inquietud, por favor. ¿Sí? Igual, esta energía potencial la pueden tener de esta forma o la pueden tener por unidad de masa. Eso sería la específica o por unidad de tiempo. ¿Ok? Estas energías ya para nosotros es pues muy, muy conocidas, ¿no? Ahí, pero se los he colocado las deducciones. Es muy, 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 muy sencillito. Tal vez hay algo nuevo para ustedes que se llama la energía de flujo. Esta energía de flujo lo vamos a manejar mucho, lo vamos a utilizar mucho cuando estemos viendo sistemas abiertos. ¿Sí? Si bien la voy a definir la energía de flujo, pero lo voy a ocupar cuando estemos viendo sistemas abiertos. ¿Ok? ¿De qué habla la energía de flujo? La energía de flujo no es más que la energía interna. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo una tubería o un ducto, ¿sí? Que podría estar entrando a un compresor, a una turbina, ¿no? Estoy hablando de sistemas abiertos. Entonces, este flujo de acá, para que se pueda mover, ¿sí? Necesita una determinada fuerza acá. Para que este flujo de acá se mueva una cierta distancia, necesito una fuerza de acá. ¿Y quién da esa fuerza? La presión. No se olviden que la presión es fuerza por área, ¿no?
Y la fuerza será presión por área. A ver, así. La presión es fuerza sobre área. Entonces, la fuerza es presión por área. ¿Sí? Entonces, esta fuerza de acá la vamos a aplicar acá para poder empujar este diferencial, ¿sí? de flujo una cierta distancia, ¿no? Es decir, esta fuerza tendría que multiplicar por esta longitud y de esa forma voy a conseguir la energía de flujo. Y eso es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? El trabajo es fuerza por distancia, la fuerza habíamos dicho que es presión por área. Esa presión por área la vamos a multiplicar por lo que es la longitud y nosotros sabemos que el volumen es área por longitud, ¿sí? El área por la longitud, eso me va a dar volumen. Por lo tanto, esto de acá me va a quedar como volumen, ¿sí? Y a esto de acá, a esta formulita, sería la energía de flujo, ¿ok? Pero esta formulita, ¿sí? Esta formulita lo vamos a ver cuando estemos viendo sistemas abiertos. Bueno, no se me vayan a perder ¿qué hemos visto de todo esto de acá? A ver, ya hemos visto trabajo, ya hemos visto energía de flujo, hemos visto energía potencial y hemos visto energía cinética. ¿Qué me falta ver? Me falta ver tres cosas. Me falta ver calor, energía interna y me falta entalpía. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que es calor. Bueno, el calor se define, ¿sí? Es la energía total del movimiento de las moléculas de una cierta sustancia. El calor va a depender, o la energía calórica va a depender de la velocidad, el número, el tamaño de las moléculas. Es decir, acá hice un pequeño resumen de lo que es energía cinética, energía potencial. A ver, ¿de qué trataba este ejemplo? Antes de ver calor, por favor. ¿De qué trataba esto? Trataba de que yo tenía acá una persona que tenía una piedra y esta persona lanzaba la piedra, ¿sí? Y había diferentes puntos de estudio. Punto 1, punto 2, 3, 4, 5, 6. Y teníamos que determinar especialmente las energías cinéticas y potenciales y comparar especialmente en el punto 2 y en el punto 3. Decía, la energía cinética en el punto 1 vale 0, ¿sí? Porque no se está moviendo. Y la energía potencial en el punto 1 también vale 0. ¿Por qué? Porque está sobre el nivel de referencia, ¿sí? Que es el piso. Pero esta persona va a lanzar la piedra y resulta que la energía cinética en el punto 2 es mucho mayor a la energía cinética en el punto 3. ¿Será que es verdad? ¿Sí o no? Y si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? Vamos, respondan. La energía cinética en el punto 2 es mayor, acá dice que es mayor a la energía cinética en el punto 3. Falso, verdadero y por qué. Según mi criterio, llegaría a ser menor porque a mayor altura se está habiendo un descenso de velocidad o sea, en este caso está ocasionando de que la gravedad, a medida que vaya subiendo la gravedad, esté causándole un descenso de velocidad. Ya, muy bien. Muy bien. Lo que usted me acaba de decir está correcto, pero hay un detalle ahí. Usted me ha dicho
que a medida que este objeto va a ir subiendo, ¿sí? Va a ir disminuyendo la velocidad, me dice usted. ¿Sí? Va a ir disminuyendo la velocidad. ¿Y la energía cinética en función de quién está? De la velocidad. Es decir, usted me está diciendo que la velocidad en el punto 2 es mayor a la velocidad en el punto 3. Eso me está diciendo. Porque a medida que va subiendo, va bajando la velocidad. La velocidad en el punto 3 es menor a la velocidad del punto 2. Y ahora le hice otra pregunta y le pregunté, ¿la energía cinética en función de quién está? De la velocidad. A mayor velocidad, mayor energía cinética. Entonces, ¿qué significa? Que la energía cinética en el punto 2 es mucho mayor a la energía cinética en el punto 3. No sé si ya lo he convencido. ¿Quiroga? Ya me hizo pensar, ingeniero, ya. A ver. Acá viene a mayor velocidad. Esta está una velocidad alta. Esta tiene una velocidad baja. ¿Sí? Velocidad alta. Esta tiene velocidad baja. ¿Está de acuerdo? Sí, perfectamente hasta ahí. Ahora, si yo quiero calcular la energía cinética acá, si la velocidad es alta, ¿cómo es la energía cinética? Fíjese que esto de acá es directamente proporcional. Es mayor, ingeniero. Es mayor, esta también va a ser alta. Y como acá la velocidad era baja, por lo tanto la energía cinética también va a ser baja. ¿Sí? Es directamente proporcional. Es directamente proporcional. Bueno, vaya analizándolo mejor, pero cualquier cosa, la próxima clase me puede preguntar. Bueno, resulta, como indicó Quiroga, esto va a ir subiendo y su velocidad va a ir bajando, su velocidad va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando. Y resulta que cuando llega al punto 4, ¿cuánto es su velocidad, Quiroga, en el punto 4? 0, ingeniero. Y si esto es cero, ¿cuánto es la energía cinética? Como es proporcional, también es 0. Es 0. Multiplicas por 0 esto, te va a dar todo 0. Entonces la energía cinética acá va a ser 0. ¿Cuánto es la energía potencial? Pues lo máximo, ¿sí? Esto es lo máximo que podría valer. Y nuevamente empieza a bajar y nuevamente empieza a agarrar velocidad, ¿no? Empieza a agarrar velocidad. Entonces empieza a aumentar su energía cinética. Va aumentando su energía cinética, va aumentando, y lo que hace, va bajando su energía potencial. Hay una transformación de energía cinética con energía potencial. ¿Ok? Pero cuando llega acá, al piso, golpea esto de acá, y el objeto de acá no se está moviendo, no tiene energía cinética, no tiene energía potencial, pero ¿qué pasó con la energía que se le había transferido al objeto? Se convierte en calor. ¿Por qué? Por el choque. ¿Sí? Por el choque. ¿Ok? Bueno, entonces esto más o menos era para recordarles un poquito lo que era energía cinética, energía potencial, que lo vamos a estar manejando muchísimo en la materia. Sí, vamos a manejar mucho porque vamos a tener velocidades de flujo que va, por ejemplo, de un determinado gas que está entrando a un compresor, y tenemos que tomar en cuenta su energía cinética. ¿Ok? Entonces, vean eso. Estábamos hablando de lo que es el calor. ¿Sí? Habíamos indicado que el calor va a depender de todas estas variables. Es decir, va a depender de la velocidad de las partículas que yo tengo acá, va a depender del número de partículas. Si tengo más pocas partículas, tienen menor energía calórica. En cuanto más grande sea, ¿no? Más grande sea el sistema, va a haber mayor cantidad de calor, ¿no?
y el tipo, ¿no? Es decir, de qué material está hecho el sistema para poder almacenar o para que tenga una cierta cantidad de calor. El calor siempre acá y en la China, donde ustedes quieran, el calor cuando entra a un sistema, si yo a este sistema le meto calor, eso va a ser positivo. Si sale calor del sistema, eso es negativo. ¿Ok? Dentro de lo que es el calor, se puede transferir, ¿sí? Acá solamente nosotros vamos a mencionar, no vamos a estudiar. Hay una materia que es OP1, ¿no? Tenemos ahí la materia de OP1, donde se va a ver los 3 mecanismos de transferencia de calor. En OP1 se ve todo lo que es la parte de balances de energía, se hace balances de energía. También esto de acá son balances de energía, ¿no? Pero van a ver todo lo que es la parte mecánica de fluidos y después van a ver lo que es transferencia de calor. Entonces, cuando hablamos de calor, el calor se puede transferir siempre y cuando exista la fuerza motriz, que sería la diferencia de temperaturas, que es el cual va a provocar una transferencia de calor. Si existe, se puede transferir por estos 3 mecanismos, por conducción, convección, radiación. Conducción, para poder transferir energía de un cuerpo a otro cuerpo, necesita sí o sí un medio físico para poder transferir esa energía calórica. Y en el caso de convección se necesita un fluido, ¿sí? Va de un fluido a un fluido, es decir, también necesita un medio físico. El que no necesita un medio físico es la parte de radiación. Y acá me puse a hablar un poquito de lo que era química general, porque es muy importante ver la conductividad térmica que existe de esto, ¿no? Pero eso no vamos a ver nada. Entonces, este sería el criterio de signo para lo que es el calor. El calor puede ir, va a tener unidades en kilojoule o BTU, sistema internacional, sistema británico. Esto ya habíamos visto cuando estábamos estudiando la temperatura, ya se los había explicado este grafiquito. El calor también puede estar por unidad de masa, ¿sí? O por unidad de mol, y a eso se le llama calor específico, ¿sí? Calor específico sería el Q dividido entre la masa. Ahora, también el calor puede estar por unidad de tiempo, pero esto mayormente, como les había indicado, es para procesos continuos que se maneja el flujo de calor por unidad de tiempo. ¿Cuánto de energía calórica se le está agregando por cada segundo en un intercambiador de calor, por ejemplo? ¿Ok? Bueno. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la energía interna. La energía interna no es más que una energía de propiedad, ¿sí? La sustancia o los sistemas tienen sí o sí una energía interna. Y esa energía interna, hasta el nombre lo dice, ¿no? Es interno, ¿no? Esta energía interna es debido o a consecuencia de unas vibraciones, rotaciones o traslaciones de las moléculas que están dentro de lo que es el sistema. Bueno, dependiendo del estado de agregación, ¿no? Traslación, por ejemplo, un sólido no tiene, pero sí tiene una rotación y una vibración. ¿Ok? Va a depender. Pero debido a esto de acá, se da lo que es la energía interna. Por ejemplo, fíjense que acá tienen un vaso, ¿sí? Y ustedes, este vaso está sobre la mesa y la pregunta es, ¿tiene alguna energía un vaso
de agua descansando sobre una mesa? Pregunta. Pues, si nosotros miramos este vaso, aparentemente no. Aparentemente esto no tiene energía. Pero si nosotros hacemos un pequeño zoom a esta partecita, ¿no? Podemos ver que sus moléculas se están moviendo, están vibrando, sí, están vibrando sus moléculas y se están trasladando. Como esto es líquido, hay una cierta traslación restringida. Pero si fuera gas, no, pues eso está de ida de un lado para otro lado. Entonces, debido a todo esto de acá, debido a estas energías, se da lo que es la energía interna. Y les decía que la energía interna también se conoce como una energía de propiedad. ¿Ok? Propiedad. Acá más o menos tienen una simulación de lo que es la rotación. Fíjense, las moléculas van a estar rotando sobre su propio eje, de esta forma. Y debido a esto, también es incluido la energía interna. No se olviden que estamos hablando de una rotación. Después estamos hablando de una vibración. Esto se da en los líquidos y en los gases, ¿sí? Esto se da en los tres estados, sólido, líquido, gas. ¿Qué hay? Hay unas pequeñas vibraciones. Estas vibraciones no son más que por las fuerzas de enlace. Esta jala para este lado, esto jala para este otro lado, y este de acá empieza a vibrar, ¿no? Eso también es una energía que, sumado con esta rotación, son parte de lo que es la energía interna. Hay una energía muy importante que es la de traslación. Esto solamente tienen los gases, ¿sí? Los gases. Y también los líquidos, pero es muy pequeño, muy pequeño. Si esto de acá lo coloco en un recipiente, prácticamente estaría así. Si yo sumo estos tres tipos de energía, estos tres, ¿sí? Me va a dar lo que se llama la energía interna, o también llamada energía de propiedad. ¿Cómo varía la energía interna? ¿Cómo varía la energía interna? La energía interna va a variar si se considera un comportamiento ideal al fluido que nosotros vamos a tener. Se dice que cuando aumenta la temperatura, va a aumentar la energía interna. Esto luego lo vamos a deducir matemáticamente, lo vamos a deducir, lo vamos a demostrar que es verdad. Por el momento, créanme que es así. Cuando hay una disminución de la temperatura, va a haber una disminución de la energía interna. Cuando la variación de la temperatura es cero, no va a haber variación de energía interna. Yo en el examen no les voy a decir, saben que vayan y calcúlenme cuánto es, por ejemplo, no les voy a decir, vaya, calcule trabajo, vaya, calcule calor o vaya, calcule energía interna. Estas son unas formulitas que es fácil de reemplazar y ya, ¿sí? Y esto se calcula, todo esto de acá se calcula en procesos, es decir, cuando viene de acá a acá, sí. Cuando hay una mudada, esto se puede calcular, trabajo, calor y energía interna, entre el estado 1 y el estado 2, ¿sí? Entre el estado 1, 2, 1, 2, y esto que significa variación, ¿no? Pero yo en el examen mayormente pregunto, si yo les doy variables acá y variables acá, les pregunto, ¿en el sistema se está enfriando o se está calentando el proceso? Y resulta cuando ustedes quieren calcular acá la temperatura no van a poder porque los datos que tienen no les da para poder calcular esta temperatura. Pero sí van a poder calcular el delta de U. Si ustedes calculan el delta de U acá y resulta que les salió, por ejemplo, 25 kilojoules, ¿se calienta o se está enfriando este proceso? A ver, Araúz, Nogales. Araúz. No está.
Segarra. Sí, ingeniero. ¿Se calienta o se enfría? ¿Lo puede repetir, ingeniero? La pregunta era, mire, tenía yo acá un proceso, y la pregunta es que una vez calculado, esto me sale, la variación de energía interna acá, me sale 25 kilojoules. La pregunta es, ¿se calienta o se enfría el proceso? ¿Se está calentando o se está enfriando el proceso? Si la variación de la energía interna me salió positiva. Vuelvo a reiterarles, no me interesa que ustedes sepan cómo se calcula esto, o cómo se calcula esto o esto. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan interpretar los resultados. ¿Ok? Y por ejemplo, como les digo, ¿no? En el examen yo les voy a preguntar así. ¿Alguien me puede responder? Se calienta, ingeniero. Aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura. La energía interna está en función de la temperatura. Sí. Fíjense que cuando aumenta la energía interna, lo que está viendo acá es positivo, por lo tanto, obvio que el incremento de temperatura va a ser mayor. Es decir, a mí no me interesa cuánto es la temperatura acá. No sé si es 10 grados centígrados, 20, pero lo que yo sé es que la temperatura 1 y la temperatura 2, esta es así. La temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Y con esto yo puedo decir que esto se calienta. Y tengo que responder de esta forma. ¿Sí? Tengo que responder. Tengo que saber interpretar los resultados. Bueno, entonces, la energía interna, jóvenes, la energía interna no se puede calcular como valor absoluto. Y como les dije, no me interesa, ni a nadie le interesa, calcular cuánto es la energía interna acá. O alguien puede calcular, suponiendo que esto es agua, suponiendo que esto es agua, vamos a suponer, esto es agua, a una temperatura de, no sé, 30 grados centígrados y una presión, la presión de saturación, ¿sí? Está en su presión de saturación. No sé cuánto será su presión, pero eso entra a tabla. ¿Puedo yo calcular la energía interna de en este punto? Es decir, para este sistema que tiene estos datos, ¿puedo calcular su energía interna? ¿Puedo o no puedo? ¿Qué opinan? No. No se puede calcular la energía interna. Yo no puedo calcular la energía interna 1, por ejemplo, si esto era 1. No puedo calcular. Pero ustedes me dirán, pero ¿sabe qué? Pero yo puedo ir a mi tabla donde dice agua saturada, ¿no? Donde dice agua saturada, acá me está dando la temperatura y acá me dice que es 30 grados centígrados, ¿sí? Acá me está dando esta presión de acá, me está dando esta presión. Y si voy un poquito más allá, me está dando la energía interna, ¿no? Del líquido saturado. Acá tengo un valor. Pero ¿y este valor qué es? ¿Este valor es la energía interna del punto 1? No. Esto es delta de U. Delta de U. No es U1. ¿Y esto cómo se ha calculado? Entre el punto de referencia, entre una referencia que está por acá, y entre este punto, acá se ha calculado una variación de energía interna. Y eso es lo que ustedes pillan acá en la tabla. No calculan ustedes un 1. No calculan. Ni me interesa. Sí, dígame. No podemos hallar la energía interna así como lo hallamos el volumen específico con la
con esa misma fórmula, pero reemplazando por las energías internas de la tabla. Por eso es lo que estoy indicando acá. Mire, tiene usted, y es más, voy a buscar la tabla. En un segundito. Y ese es un... A ver. Por ejemplo, me voy acá. Ustedes me dirán, es sencillo, pues. Me voy a lo que usted dijo, vapor saturado. Me voy a mi agua saturada, porque me dijo que estaba saturado. Me voy a mis 30 grados centígrados, que es esta de acá, ¿sí? Y si yo me voy acá, energía interna, acá está. Eso es, ¿sí? Pero ¿esto qué es? ¿Esta es la energía interna 1? No. No es 1. Esto de acá, esto 125,75, ¿sí? Lo que está haciendo es calcular de acá, de esta referencia. ¿Y cuánto es la referencia de esta tabla? ¿Cuánto es la referencia? La referencia es esto de acá y esto de acá. Esta temperatura y esta presión. Esto es la referencia. Y lo que ustedes están haciendo es calcular cuánto es la variación de entalpía entre este punto y este punto de acá. ¿Cuánto sale la variación de de energía interna? ¿Cuánto es esta variación de energía interna? De 125,75. Esto es lo que están calculando. ¿Y por qué yo sé que es el punto de referencia acá? Porque vale 0. Porque vale 0. Por eso. No sé si se ha aclarado ya esto. No tanto, ingeniero. No, ingeniero. ¿Se aclaró o no? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Entonces, a mí no me interesa calcular la energía interna, el U1, esto no lo puedo calcular, ni tampoco me interesa. Lo que sí me interesa es calcular este delta de U. Esto sí me interesa, entre el estado 1 y el estado 2. ¿Y cómo puedo calcular este delta de U? Ese delta de U lo puedo calcular con el U final menos el U inicial. ¿Cuánto es el U final? ¿De dónde a dónde voy a calcular? De acá, de la referencia, acá. Y voy a calcular este U final. Y de acá a acá voy a calcular el delta de U. Y la diferencia de este grande con este chiquito me va a dar esto de acá. Y eso sería este valorcito de acá. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, lo voy a dejar así todo rayado acá para que recuerden. Así que entonces, y tengan. Bueno, ahora, si yo ya sé muy bien cómo calcular la energía, yo ya sé qué significa la energía interna. Ya sé que es debido a las moléculas, ¿no? Que está en función de lo que es la temperatura, ¿no? Que no se puede calcular el U y demás cositas. Pero, ¿cómo calculo esto? ¿Cómo calculo? Para poder calcular ya el delta de U, hay dos métodos. Uno, que es el método de tablas, que es lo que ustedes acaban de ver acá, que es el método más sencillito, ¿sí? El método más sencillo, ¿sí? Y otro que es el método de ecuaciones, que es el método más genérico para poder calcular el delta de U. Bueno, veamos entonces cómo sería este método.
Es decir, el método genérico lo llamo el método yo de ecuaciones. Se dice que la variación de la energía interna está en función de lo que es la temperatura y el volumen específico. La energía interna va a variar en función de estas dos de acá. Y voy a recordar un poquito cálculo 2. ¿Sí? Yo recuerdo un poquito cálculo 2 y me decían en cálculo 2, quiero que me diferencie esta ecuación de acá. ¿Sí? Entonces, la diferencial de z de esto va a ser igual a la derivada parcial de z con respecto a x, porque va a cambiar con respecto a x, y también z va a cambiar con respecto a y. Y con eso puedo ver cuánto va a cambiar z, porque z va a cambiar en función de x y va a cambiar en función de y. Resulta que acá la u también va a cambiar en función de t y en función de b. Si yo esto de acá que he aprendido en cálculo 2 se lo aplico a esto, me estaría dando esto. La variación de u con respecto a t manteniendo b constante, porque para poder calcular la derivada parcial de z con respecto a x, ¿qué hacemos? Y permanece constante, ¿sí? Por su diferencial de t más la variación de u con respecto al volumen específico, pero esta vez manteniendo la temperatura constante por su diferencial. Por definición, a esto se conoce como CB, ¿sí? Como CB. Esto de acá es despreciable. Como esto de acá va a ser un gas ideal el que se encuentra dentro, ¿sí? Esto se va a poder despreciar. Y créanme que es así. Se va a poder despreciar. Ahorita lo vamos a demostrar matemáticamente. Esto se puede despreciar. Entonces, ¿qué me va a quedar de todo esto de acá? Este diferencial de U es igual. ¿Esto qué vale? Vale CB por su diferencial de T. Esto se me hizo 0. Por lo tanto, queda así. Entonces, integrando esto de acá, ¿sí? Integrando desde un T1, U1, T2, U2, integrando, me va a quedar de esta forma. Y esto de acá me queda el delta de U. Entonces, cuando yo quiera calcular la variación de la energía interna mediante ecuación, sería esto. Y mediante tabla, sería esto. ¿Cuál es la ventaja de uno con el otro? ¿Cuál es la ventaja con respecto uno al otro? Es que el estado de referencia acá ya está fijado. El estado de referencia acá uno lo fija. Esta tabla de acá solamente hay para algunos compuestos y especialmente para el agua hay harto. ¿Sí? Hay harto. Entonces, si yo estoy queriendo utilizar otro compuesto, yo no tengo tabla. Por lo tanto, si no puedo utilizar tabla, no tengo tabla, el que me va a sacar de apuros es este de acá. Porque este CB sale de la parte experimental. Si es que yo no lo tengo ya en tabla, ¿no? En tabla, mayormente hay tablas extensas para poder conseguir el valor de CB. Y por lo tanto, de esta forma sería una forma más adecuada para poder calcular el delta de U. ¿Cuál es más exacto? Esta. La tabla es mucho más exacta con esta. Porque estos datos que ustedes ven acá son datos experimentales y reales. Son datos experimentales y reales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Agarramos esta temperatura con esta energía interna y sacamos una determinada ecuación. Y esa ecuación sería esta. Pero lo hacemos por aproximación. No sé si están llevando ya estadística. Lo que uno hace es ajustar. Una tablita ajusta y determina una ecuación. Y esa ecuación hay que integrarla. Y de esa forma se tiene un delta de U. Este delta de U sería de un valor aproximado. Entonces, esas son las características, jóvenes, de calcular mediante ecuación o calcular mediante una tablita. ¿Ok? Pero mayormente en la materia estamos con algún refrigerante o agua, ¿no? Y para esos hay varias tablas, Pero, quién sabe,
Muchas veces se podría hacer una refrigeración, un ciclo de refrigeración con nitrógeno y ya no hay tablas, ¿no? O se podría utilizar propano, ¿no? Que es lo que se utiliza, por ejemplo, en la refinería para poder enfriar, se utiliza el propano, ¿no? Pero no tienen tablas. Ahí sí no tienen tablas para el propano. Así, como esta, ¿no? Entonces, ¿quién te va a salvar? Te va a salvar él. Bueno. Entonces, habíamos quedado con algunas interrogantes. ¿Sí? Habíamos quedado con algunas interrogantes. Por ejemplo, que esta de acá se puede despreciar. Esto de acá lo puedo demostrar cuando después de haber avanzado la parte de entropía. ¿Sí? Que creo que no nos va a dar para llegar hasta ahí, no sé, por cuestiones del tiempo, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero, se los he tratado de colocar acá, la deducción, ¿sí? Y voy a ir así pero muy rápido, que simplemente lo que quiero es que ustedes vean que al final esta ecuación que yo tenía de acá, ¿sí? Se llega a despreciar esto. ¿Cómo? Ahí está. P menos P se me hace 0 y quedo a la ecuación anterior. ¿Qué es lo que se hizo acá? Agarró acá, lo que se hizo fue diferenciar, como habíamos hecho ahí, y habíamos quedado que esto era CB por diferencial de T. Bueno, esto mejor no lo voy a explicar. No lo voy a explicar, estudienlo ustedes para no perder tiempo. ¿Sí? Porque acá también hay que ver lo que son las relaciones de Maxwell, por eso les digo, utilizando las relaciones de Maxwell, y creo que no, tampoco en un examen les voy a preguntar esto, pues, ¿no? ¿Sí? Pero acá estoy demostrando que este P menos P se me va a hacer 0 y todo este segundo término se me va a ir. Se me va a ir. Y voy a quedar simplemente con esta partecita de acá. ¿Ok? ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda con respecto a esta deducción, con respecto a esto, pues con mucho gusto la próxima clase podemos ver. ¿Es importante? Sí, es importante. ¿Ok? ¿Se entiende, no, jóvenes, lo que estoy tratando de explicar acá? Sí, ingeniero, ¿se entiende? Ok. Bueno. Entonces, ya hemos visto lo que es la energía interna, hemos visto que estaba en función de la temperatura, volumen específico, se ha diferenciado. Acá, por definición, se dice que la variación de la energía interna con respecto a T es CB, esto se va a despreciar. Y por último, llego a esta ecuacióncita de acá. ¿Ok? Llego a esta ecuación. Obvio que esta integral se va a resolver cuando yo tengo variaciones de temperatura grande. Porque si estas variaciones de temperatura no son muy grandes, simplemente la temperatura reemplazo en este polinomio de acá, ¿sí? Y no es más. ¿Ok? Bueno, acá hay algunos datos más. Es decir, que si yo tengo la energía interna específica multiplicado por la cantidad de masa total, voy a tener la energía interna total. Y lo mismo aplicado para flujos, ¿no? Acá era para kilogramos y acá es kilogramos por segundo. ¿Sí? Para sistemas batch y para sistemas continuos. Ahora analicemos lo que es la entalpía. Es otra variable importantísima, ¿sí? Es otra variable importantísima que es la entalpía. La entalpía matemáticamente se define como la suma de la energía interna más una energía de flujo, que es la presión por el volumen, que esto me va a dar trabajo, ¿sí? Esto es trabajo. La energía interna más una cierta cantidad de trabajo. Presión por volumen es trabajo, ¿sí? Es decir, la entalpía representa la energía total del sistema, la variación de la energía total en el sistema. Esta variación, esta entalpía está en función de lo que es la temperatura y lo que es la presión. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo como había hecho anteriormente. Voy a diferenciar, lo tengo ya diferenciado. Por definición, esto yo sé que es el valor de Cp, ¿sí? Esto de acá, como es un gas ideal, lo vamos a despreciar, es despreciable esto de acá. ¿Cómo puedo demostrar que esto de acá es despreciable? Así tal como se hizo para la energía interna, de la misma forma se puede hacer para lo que es la entalpía. ¿Sí? Acá fíjense, estoy tomando un gas ideal. Entonces la entalpía va a ser lo mismo, ¿sí? La entalpía va a ser lo mismo. Se puede demostrar de la misma forma y vamos a llegar a que la variación de entalpía es igual a E. La entalpía, jóvenes, esta entalpía se puede calcular también de dos formas. Uno, mediante ecuación, que sería esta de acá, mediante una ecuación. Y lo otro sería, por ejemplo, mediante tablitas. Si yo, por ejemplo, tengo a 30 grados centígrados, acá yo tengo lo que es la entalpía de lo que es el líquido saturado y de lo que es el vapor saturado. ¿Sí? Tengo esas entalpías. Puedo calcular de eso. ¿Por qué se los doy esto? Porque posiblemente no siempre vamos a manejar agua. Podemos manejar otros compuestos. ¿Ok? Y en eso ustedes tendrían que aplicar esta formulita para poder determinar. Acá hay un pequeño ejemplo que simplemente es para poder hacer algunos cálculos. Acá están algunas deducciones de lo que es la entalpía. Y acá hay un ejemplo. Dice, la energía interna específica del helio, miren, estoy hablando del helio, a 300 Kelvin y una presión de una atmósfera es de 3.800 joules. Tengo la temperatura, tengo la presión y me lo está dando. No estoy de ida ni a tabla, no estoy utilizando ni ecuación, nada de eso. Sí, ya me lo está dando lo que es la energía interna y el volumen específico. ¿Por qué digo que este es volumen específico? Bueno, acá me dice, ¿no? Pero, ¿por qué yo sé que es volumen específico? Este de acá, ¿por qué es volumen específico? Unidad de masa molar, ingeniero. Eso, muy bien, porque está por unidad de mol. Sí, está por unidad de mol. Por eso es específico. ¿Ok? Entonces, a la misma temperatura y presión es de, dice, 24 tanto. Ahí se los está dando. Inciso A les pide calcular la entalpía. Calcule la entalpía del helio a esta temperatura y presión. Me está dando simplemente esto, me está dando esto. Por la definición que yo tengo de acá, tengo la energía interna, sí. Tengo la presión, sí. Tengo el volumen específico, sí. Reemplazo y puedo conseguir la energía entálpica, ¿no? La energía total. Siempre la energía entálpica es mucho mayor que la energía interna. Siempre va a suceder eso. A lo mucho van a ser iguales. ¿Sí? A lo mucho van a ser iguales. ¿Cuándo van a ser iguales la energía interna con la entalpía? Cuando el proceso es a volumen constante. ¿Sí? Cuando el proceso es a volumen constante. Segundo, calcula la elevación en la cual se transfiere la entalpía a una corriente de helio a estas condiciones con una velocidad de flujo molar de tanto. Bueno, acá simplemente tengo que multiplicar este flujo molar, ¿sí? Por la entalpía que nosotros habíamos calculado. Y con eso estoy determinando cuánto es el flujo entálpico en el sistema. Cuánto de energía está cambiando por cada hora. ¿Ok? Acá no hay mucho cálculo, simplemente era para poder colocar, para poderle entender tal vez un poquito mucho mejor a la formulita de lo que es la entalpía. ¿Ok? Ya la próxima clase vamos a hacer más ya ejercicios donde van a haber pistones, moviéndose y demás cositas. A ver.
Ya. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Duda, inquietud que tengan. En realidad lo que hemos hecho es un pequeño repaso de cómo podemos calcular las energías internas, cómo calcular las entalpías, qué significa cada una de ellas. Ya la próxima clase estaríamos haciendo ejemplos. ¿Dudas? Bueno. Ya. Como no hay, entonces vamos a quedar acá. La conferencia ya no se está grabando. Entonces vamos a quedar acá. Nos vemos la próxima clase. Por si acaso hemos repasado todo lo que está en el texto del ingeniero Julio. Hemos visto qué es calor, hemos visto el trabajo, su criterio de signo. Esto todavía no hemos visto, por si acaso. Esto no hemos visto todavía. Pero hemos visto energía interna, energía cinética, energía potencial y también entalpía. Es decir, toda la parte teórica de acá ya lo hemos visto. La próxima clase vamos a ver lo que es la primera ley de la termodinámica y nos ponemos a hacer varios ejercicios para poder ver. Yo creo que la próxima clase yo creo que esto en una clase lo voy a terminar, día miércoles. Y ya podemos estar fijando el primer examen parcial. Solamente va a ser hasta sistemas cerrados, ¿sí? Sistemas abiertos no es nada complicado. Es súper sencillo, pero lo más complicadito tal vez podría ser sistemas cerrados porque hay que entender a las variables. ¿Ok? Entonces, la próxima clase ya vamos a fijar fecha de examen del primer parcial. Y va a ser hasta sistema cerrado, es decir, hasta lo que vamos a avanzar la próxima clase. ¿Listo? Bueno, que tengan un buen día, jóvenes. Ingeniero. Sí, dígame. Buenas tardes, disculpe una consultita. Varios alumnos y mi persona también queríamos saber si es que no se podría subir la grabación de las dos últimas clases, donde ocupó el programa HiSys, y también explicó ejercicio para poder... Sí, ingeniero, por favor, es que para guiarnos, porque como todavía no la teníamos descargada el programa. Ya, voy a hacer, porque es que lo que pasa sucede lo siguiente, es muy pesado. Primero tengo que descargarlo, después subirlo a la plataforma o a YouTube, donde sea, y después pasarles el link y es mucho. ¿Me entienden? Estar subiendo, primero bajar de acá de GoToMeeting, bajar es un lío. Después subirlo a la plataforma también es otro lío. Entonces, por eso que no lo hago. Pero lo voy a hacer, ¿sí? Lo voy a subir todas las clases, todas las que hemos pasado, la voy a subir con las documentaciones que ustedes tienen ahí en la plataforma, así como he subido, creo que no recuerdo qué clase. 9, claro, la del 9. Esta ya está con su video. Entonces, lo mismo voy a hacer todas las que tengo, voy a hacer lo mismo, ¿sí? Y bueno, espero que sea de su provecho, incluyendo esta clase más. A partir de la próxima clase, ¿sí? Es decir, la próxima clase, que es del día miércoles, ya no lo voy a hacer. Pero es que busquen ustedes. ¿Qué es lo que yo haría? Por ejemplo, a ver cuántos son ahorita en clase. Son 39. ¿Sí? Que sean 5, por ejemplo, y que tengan acceso a una cuenta. Créense en Mega, por ejemplo, y una cuenta donde esas 5 personas van a tener acceso, o mejor si no lo hacen todos, porque a veces cualquier dañino se entra, lo borra y demás cosas, ¿no? Entonces, graben las clases,